Este año lo que vamos a poder ver en esa selección bueno, viene de diferentes contextos, porque los artistas son de ámbito estatal, aunque hay una participación bastante importante de artistas locales de Euskal Herria, y esa diferenciación en cuanto a contextos trae también diferenciación o diversidad en cuanto a formatos, forma y discurso. Hay una especial preocupación, por ejemplo, por el paisaje, y de hecho hay un área, digamos, expositiva del salón que va a estar dedicada a una reflexión sobre el paisaje. Hay un trabajo, y sobre todo que viene de los artistas vascos y las artistas vascas en torno a la reflexión sobre lo escultórico, que siempre es algo que está muy presente en el salón. Hay también un porcentaje bastante amplio de artistas que trabajan sobre lo político, a través de, digamos, como de unas prácticas que son discursivamente muy políticas, en el sentido muy literal, y recuperamos también algunos asuntos que últimamente teníamos como diluidos, como por ejemplo la pintura material, ¿no? También yo creo que porque este año se incorporan muchos artistas del contexto andaluz y va a haber un par de propuestas que hasta ahora no se habían visto, o que son lenguajes un poco diferentes a lo que habitualmente hemos tenido en Getxo Arte.